nuevamente de estar en esta transmisión. Es un gusto el poder saludarles y desde aquí les mando un abrazo, hermanos. Espero pronto podamos estrechar la mano y darnos un abrazo, y sobre todo el poder estar juntos, el vernos y el convivir. Yo creo que va a ser una gran fiesta ese día que nos reencontremos, y pues gracias a Dios por este tiempo. Debemos de estar contentos por este tiempo que Dios está permitiendo en nuestras vidas. Y en esta hora vamos a disponer nuestro corazón para tener un tiempo de ministración de parte del Espíritu Santo, para tener un tiempo de edificación, para tener un tiempo en comunión con Dios. Usted allá en su casita, usted gócese, usted alabe, y usted abra su corazón a lo que el Espíritu Santo tiene para usted en esta hora. Vamos, ¿qué le parece que ahí donde se encuentra usted, clamamos a Dios y ponemos esta reunión en sus manos? Este es un culto de celebración y debemos estar gozosos porque Él ha resucitado. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Ahí en su casa diga: ¡Woo! El Señor ha resucitado y nos ha dado la victoria. Nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Aleluya. Padre, aquí estamos en esta hora, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites estar juntos, Señor, a través de esta transmisión. Gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes, porque tú harás cosas bellas en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tu palabra es, Señor, es el pan que sacia nuestra hambre, porque tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo es el agua que rebosa y que sacia nuestra sed. Aquí estamos, Señor. Danos de beber de tu presencia, danos de beber de tu Espíritu Santo. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, esta palabra y este tiempo de alabanza, de adoración, sea, Señor, para bendición de muchos. Te reconocemos, Señor, y dejamos todo bajo el control y la dirección de tu Espíritu Santo. Y nos disponemos para alabar a Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a declarar que Él ha resucitado. Aleluya. Sí, Señor. Ese día feliz, el día más grande de la historia, me rescató la muerte, derrotó. Cante lo que Cristo vive hoy.
transformado para la gloria de tu nombre, Señor, por tu muerte en la cruz. Y hoy, Señor, queremos declarar que porque tú vives, nosotros también vivimos. Y tú vives, Señor, aquí en nuestro corazón. Aquí, Señor, que es el gozo, Señor, que nos da el tener tu presencia. Es el gozo de tu Espíritu Santo. Y te adoramos y te glorificamos. Aleluya. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
Te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú vives, Señor, hoy y reinas aquí en nuestro corazón. Tenemos tanto que agradecerte, Señor. Tenemos tanto que agradecerte porque ahí en la cruz llevaste nuestro pecado. Ahí, Señor, venciste por nosotros. Y dice tu palabra que públicamente exhibiste a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a toda hueste de maldad. Y te damos la gloria, Señor, porque has vencido sobre las tinieblas, has vencido sobre la muerte, has vencido sobre el pecado, Señor. Y hoy tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Queremos agradecerte en esta hora porque tú eres bueno. Te adoramos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Me has lavado pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Sí, Señor.
glorificamos, porque tú eres digno de toda la gloria. Ahí donde estás, dile: Señor, tú eres digno de toda la alabanza. Tú lo mereces, Señor, mereces mi vida, mereces una vida de obediencia de parte mía, mereces una vida que te dé honra, mereces una vida comprometida contigo, Jesús. Mereces una vida que te creas, Señor. Aquí está nuestro corazón, un corazón que te ama, un corazón que te quiere honrar, un corazón que te quiere amar, un corazón humillado delante de ti, Jesús. Te adoramos y te glorificamos en esta hora. Tú eres digno de la gloria. Aleluya. Así, hermanos, como estamos, voy a dejar el lugar a nuestro hermano pastor para que en este tiempo meditemos en lo que Dios tiene. Muchas gracias. Si están parados en sus casas, pueden sentarse. Un saludo, hermanos. Estamos muy contentos en esta mañana porque estamos celebrando la gran celebración de todas las celebraciones. El motivo es la razón por la cual ustedes y yo estamos con vida y podemos celebrar al Señor Jesucristo y podemos darle honra y gloria al Señor Jesús. Agradecemos a este grupo de jóvenes que son los más cercanos al edificio donde nos congregamos y por eso son convocados con todas las precauciones, con todas las medidas para que puedan apoyar y que podamos tener lo más cercano a una celebración a los cuales estamos acostumbrados a hacerlo. Reciban un saludo y yo quiero saludarlos con un texto bíblico porque es la mejor manera en la cual puedo saludarles de acuerdo a la palabra de Dios. Dice la palabra, el Señor Jesucristo hablando con poder y con gloria, apareciéndose a su apóstol amado, como lo fue Juan, que estaba desterrado, y hay una crónica en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el libro de los últimos tiempos, del final, gloria a Dios. Dice: no temas, le dice Jesucristo, el Señor Jesucristo a Juan, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las que han de ser después de esta. Esta es una introducción de lo que el Señor Jesucristo le está dando a conocer en esta visión tan poderosa, tan tremenda, tan llena de amor y de prevención también. Así que no temamos, porque servimos al que es primero y al que es el último, al que estuvo muerto, pero ahora está con vida. Vamos a recibir la palabra en esta hora, en el nombre de Jesús, del labio de la pastora Lidia Sánchez. Un saludo, hermanos, Dios los bendiga. Gocémonos y alegrémonos. Gracias, Baltasar. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos juntos para escuchar la palabra del Señor. Siempre decimos, el primer día de la semana es un día importantísimo, nos ponemos en manos del Señor, pero este día es sumamente también importante para toda la cristiandad, ya que celebramos nosotros el acontecimiento que le da fundamento a nuestra fe, el acontecimiento por medio del cual ustedes y yo podemos tener la certeza de que nuestro Redentor vive y que al fin se levantará, como dijo aquel hombre, y guardará nuestro depósito. Esa resurrección la hemos visto, la hemos palpado a través de la palabra del Señor, y en esta hora quiero compartir con ustedes una reflexión al respecto. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia con nosotros, que siempre es real, que siempre conforta nuestra vida y que
Se comprueba lo que tu palabra dice, que cuando 2 o 3 nos ponemos de acuerdo, tú estás en medio de nosotros, Señor. Y en esta hora estamos declarando la presencia de Jesús en cada familia. Estamos declarando la autoridad de Jesús y la presencia del Espíritu Santo en cada hogar, Señor, para ministrar. Ahí donde nuestras palabras no llegan, Espíritu Santo, yo sé que tú sí lo haces y lo haces de la manera correcta, porque a ti se te ha dado esa tarea, Espíritu Santo, de estar con nosotros en el nombre de Jesús, y te damos gracias porque tú haces posible que tengamos esta vida espiritual cerca de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Déjenme decirles en esta hora que muchas personas han considerado que la Biblia es un libro interesante, que contiene muchas cosas que pueden ayudar a la superación, digamos, de la vida del ser humano, que la palabra del Señor, que la Biblia en sí ocupa un lugar dentro de muchas bibliotecas. Pero muchos de ellos consideran que sus ideas, sus relatos son fantasiosos y que muchos de ellos pues a veces hasta increíbles para la mente humana. A algunos otros cristianos les parece que la palabra del Señor es fascinante, contiene la palabra de Dios, pero siempre están buscando algo más allá, algo más profundo, siempre están buscando verdades ocultas que les sean reveladas a través de hombres o mujeres que declaran que tener la palabra que el Señor tiene para cada persona. Y estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo que el Señor puede darnos una interpretación fresca respecto a la palabra. Pero quiero decirles algo en esta mañana. Cuando nosotros los predicadores dejemos de predicar la palabra de Dios, entonces estamos faltando a nuestro llamado. Entonces no estamos haciendo para aquello para lo cual el Señor Jesús nos ha llamado. La palabra del Señor nunca pasa de moda. La palabra del Señor siempre es actual, siempre es viva, es eficaz y penetra nuestra vida. Tenemos que estar bien conscientes que los predicadores del Señor Jesús no podemos estar inventando cosas nada más por llenar una expectativa de una iglesia que a lo mejor está con comezón de escuchar solamente. ¿Por qué les comparto esto? Porque un día como hoy, un día en el cual celebramos la resurrección del Señor Jesús, no puedo compartir otra cosa. No puedo buscar fuentes alternas solamente para poder decir que esta mañana fue muy novedoso lo que aquí compartimos. Lo que le quiero decir es que lo que vamos a compartir es lo que la palabra del Señor dice. Quizá algunos piensen, sí, ya lo he leído. Es cierto, pero dijo el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, entonces vana sería nuestra fe. Nosotros tenemos un sustento poderoso que es la palabra del Señor, que es la que nos enseña paso a paso lo que pasó en esa mañana gloriosa. Como dice el coro, cuán gloriosa será la mañana, porque fue una mañana cuando las mujeres se dan cuenta de este acontecimiento que viene a marcar la historia, viene a marcar a la humanidad en 2 partes, en 2 tiempos, viene a marcar nuestra vida personal en 2 partes, en 2 tiempos, antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús. Les invito a que vayamos allá a la palabra del Señor en Lucas capítulo 24, vamos a empezar a leer el versículo 1 en adelante. Sin duda ustedes tienen por ahí alguna Biblia ya separada o su dispositivo, vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron:
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué bendición tenemos las mujeres. No hemos tenido que hacer nada para que el Rey de Reyes, el Dios del universo, nos diera tan grande privilegio de usar a las mujeres para poder compartir este acto tan glorioso que viene y cambia las vidas. Le he puesto por título a esta reflexión esta mañana un encuentro con el resucitado. Y un encuentro con el resucitado, en primer lugar, nos lleva a una confrontación. Cuando ustedes y yo tenemos este encuentro con el que resucitó de los muertos, el que tiene toda la autoridad sobre la muerte, el que venció, el que vive, el que está sentado a la diestra del Padre, ustedes y yo tenemos una confrontación en distintas áreas de nuestra vida. Una de ellas es primeramente una confrontación entre lo que vemos y las promesas que Él ha dejado. Qué fuerte, porque ustedes y yo, a medida que pasan los días, empezamos a creer que lo que vemos con nuestros ojos físicos es todo lo que está sucediendo. Empezamos a creer que nosotros solamente tenemos esta dimensión que es la que está, la natural, la que estamos viviendo aquí y ahora, pero hay promesas de Dios que tenemos que empezar a verlas. Hay promesas que el Señor ha dejado para usted y para mí, y cuando tenemos este encuentro con el resucitado, necesitamos empezar a tumbar aquellas cosas que nos impiden que los veamos. Los 4 evangelios han dejado registrado esto, que la resurrección de Cristo ocurrió el primer día de la semana. Ese día llegó a ser el día oficial cuando la iglesia primitiva se reunía y adoraban al Señor, dando esto una evidencia poderosa de la resurrección del Señor Jesús. Cuando nosotros sabemos que antes se hacía el día sábado. A partir de este momento, la vida de la iglesia cambia. Empezamos a tener un sentido de pertenencia más fuerte, porque las promesas se ven cumplidas cada momento que pasa. El solo hecho de que los discípulos tuvieran esta práctica debería ser una motivación y una evidencia para nosotros de que el Señor Jesús verdaderamente resucitó de los muertos, así como lo había dicho. Aquí en el pasaje que acabamos de leer dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Era tanta la necesidad, era tanta el anhelo del corazón de estas mujeres de hacer algo por su maestro, que vienen al sepulcro y vienen trayendo especias aromáticas. Las primeras personas que recibieron la noticia pues son estas mujeres, y se dirigen hacia el lugar, se dirigen al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Confrontar lo que vemos. Cuando nos encontramos con el resucitado, empieza esta confrontación con lo natural o con lo que ustedes y yo podemos ver. Ellas, en su vida estaba sin duda la imagen de esa cruz cuando Él fue crucificado. Sin duda estaba la imagen cuando Él dice: consumado es, a lo mejor. O tal vez aquella imagen cuando ven que es bajado el cuerpo del Señor y es llevado hacia la tumba, porque ellas llegan hacia esa tumba.
Esa imagen queda en sus corazones, es lo que vieron, es lo que ellas pudieron percibir, pero qué lejos estaban de la realidad que se estaba viviendo. Jesús ya no estaba en este lugar. Ellas se estaban moviendo por lo que habían visto horas antes de esto. Porque así era lo lógico, así sucedía, que cuando alguien moría, los deudos o los familiares venían y hacían ese ritual de ungir el cuerpo, pero cuando ellas vienen, el resucitado, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ya no estaba en ese lugar. Hoy ya no hay necesidad de eso. Hoy el Señor Jesús reina, pero es importante que nosotros veamos, y no me voy a cansar de decirle a la iglesia de Auditorio Cristiano, no puedo dejar de decirles, el Señor tiene todo bajo control. El Señor se anticipa a todas las situaciones. Déjenme decirles que aún esto que pareciera para alguien sencillo, el que llegan las mujeres y ya no encuentran el cuerpo, entonces podríamos pensar, entonces el cuerpo de Jesús ya no fue ungido. Déjenme que vayamos a la palabra, a aquel pasaje precioso donde dice que mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa. Y ahí viene la crítica, ahí viene todo, porque nosotros como humanos no tenemos el sentido de eternidad, de conocer la omnisciencia que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta lo que dice el versículo 12, dice: lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. Otra vez les digo, al Señor nada lo toma por sorpresa. El Señor tiene preparados los tiempos de cada situación. Él estaba siendo ungido en ese momento para el tiempo que fuera a ir al sepulcro. Cómo me gozo de tener ese Dios que está al pendiente de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Iglesia, el Señor Jesucristo tiene todo bajo control. Por más insignificante que pudiera ser aquello, o por más importante como lo que estamos viviendo ahorita allá afuera, el Señor tiene todo bajo control. Ellas no contemplaban la posibilidad de que el Señor Jesús hubiera resucitado. Los discípulos tampoco, aun cuando Jesús ya lo había dicho que resucitaría. Pero cuando buscamos al resucitado, a ese que está vivo, a ese Jesús que no se quedó en la tumba, a ese Jesús que resucitó, somos confrontados poniendo de frente lo que vemos con nuestros ojos físicos y lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Por eso hoy, hermanos, la aflicción a lo mejor por la que estamos pasando puede borrar ciertas promesas que Dios le ha dado a sus hijos. Puede hacer que ustedes y yo olvidemos de alguna manera como estas mujeres con toda su buena intención están ahí porque amaban al Maestro. Sin embargo, algunas cosas, algunas promesas que Él les había hecho no estaban presentes en su vida. ¿Cómo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que no permita en nuestra vida que este tiempo difícil, las promesas que el Señor nos ha dado como iglesia y como familia se borren de nuestra mente? Ahí donde usted está, diga al Espíritu Santo: recuérdame cada palabra que has dicho a mi vida y a mi familia. Recuérdame cada situación que has venido y has marcado en mi vida, porque cuando esto se borra de nuestra mente, entonces empezamos a ver muy lejano el propósito de Dios. Cuando nos encontramos con el resucitado, entonces volvemos al lugar que Él quiere que nosotros tengamos, que andemos por fe y no por vista, que andemos viendo al invisible, a las promesas que nos ha dado. Pero también cuando nos encontramos con Él somos confrontados. ¿Y de qué manera? Pues Él hace que sea confrontado lo posible con lo imposible.
Ahí en Lucas 24:2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Cuando ustedes y yo llegamos al punto de lo posible, aquellas poquitas cosas que pudiéramos hacer, y viene lo que nos agobia, lo grande, o a lo mejor no tan grande, pero sí lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Este es un relato de cómo el Jesús nos muestra cómo el ser humano o las mujeres pudieron ver el milagro de la resurrección. La piedra fue removida no para que mi Señor Jesús saliera, sino para que ellas pudieran entrar y pudieran ver el milagro poderoso que el Señor había hecho. Porque Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Cuanto más una piedra le iba a detener, no era posible. Lo que sí era necesario es que estas mujeres pudieran constatar la resurrección del Señor Jesús. Cuando nos encontramos con el resucitado, nos encontramos con acciones sobrenaturales, gloria a Dios. Nos encontramos con actos que ustedes y yo ni siquiera las pudiéramos imaginar. Esta semana en la red de mujeres, una de las hermanas decía, Dios se ha movido de una forma maravillosa como yo no lo esperaba. En medio de crisis, sí, ahí en medio, el Señor sigue haciendo milagros poderosos. El Señor sigue haciendo cosas sobrenaturales, porque para cuando ellas iban y pensaban en la piedra, a lo mejor en el cielo ya se había dado la orden que un mensajero directamente hiciera el trabajo para que estas mujeres pudieran gozarse con la resurrección del Maestro. Desde el cielo se había dado la orden. Los problemas en nuestra vida pueden estar agobiándonos, pueden tenernos preocupados, pero déjenme decirles que conozco a alguien que puede remover cualquier situación en su vida. Conozco a alguien que no lo limita nada. Conozco a alguien que venció la muerte y seguirá siendo real en nuestra vida y seguirá moviendo cualquier obstáculo que a nosotros nos parezcan, porque Él cumplirá su propósito en mí, dice la palabra, y nada podrá detenerlo. En segundo lugar, un encuentro con el resucitado nos prepara para recibir mensajes del cielo. ¿Será posible entonces que no todos podamos recibir mensajes del cielo? Lo que pasa es que para los hijos, dice la palabra, que los que le hemos recibido, a los que creen en su nombre, les ha dado poder de ser hechos hijos de Dios. Y el Padre se comunica con sus hijos. En este momento que estamos analizando en la palabra, en Lucas 24:4 dice, aconteció estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. El ángel había llegado para mostrarles que Jesús ya había resucitado, para comprobar la promesa cumplida del Padre, y para ese fin se había hecho todo ese movimiento. Las mujeres en este punto deberían de haber estado a lo mejor, como dice aquí mismo en el pasaje, temerosas, dice la palabra que estaban, y no pudiendo hacer más, se agachan a tierra, y es cuando estos mensajeros del cielo empiezan a dar ese glorioso mensaje que por siglos ha venido cambiando la vida de las personas, y cada uno de los que hemos recibido a Jesús lo atesoramos en nuestro corazón, como esos textos que le dan ánimo a nuestra vida y le dan sustento a nuestra fe. Dice la palabra, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Este día puedo decirle a la amada iglesia de Auditorio Cristiano, ha resucitado. Recordemos, por favor, todas las promesas que ha hecho a nuestra vida también Él desde el trono del cielo.
Esto me encanta porque dice, después de que el ángel les habla, dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Me gusta mucho pensar que en medio de la aflicción pudieron olvidar palabra del Señor, pero estaba atesorada en su corazón. Porque ustedes y yo no nos podemos acordar de lo que se nos olvida. Parece simple, no vamos a recordar lo que se nos olvida, pero ellas la tenían esa palabra sembrada en su corazón, pero se había quedado nublada por las situaciones que estaban viviendo. Sin embargo, dice la palabra, entonces ellas se acordaron de las palabras del Señor Jesús. Qué aliento da nuestra vida la palabra del Señor. Qué aliento tenemos ustedes y yo cuando nosotros recordamos y decimos, sí, Señor, me acuerdo aquello que me dijiste. A lo mejor se me había olvidado por un poco de tiempo, pero tomo esta palabra y la vuelvo a aplicar a mi vida. Esta nos hace aptos para recibir mensajes del cielo que vienen a confrontar nuestra humanidad. Tenemos que sentirnos culpables porque hemos tenido tiempos de temor. Fíjense que no. Tenemos que sentirnos culpables porque a veces nuestra fe parece que flaquea y empezamos a ser bombardeados por información. Déjenme decirles que no, porque esto es parte de nuestra humanidad. Dice la palabra que estas mujeres tuvieron temor en ese momento. No era cosa poca la que estaban viendo, es una reacción muy natural. El ver al mismo ángel, que era una luz, algo que nunca habían ellas experimentado, a lo mejor pudo ser aterrador, pudieron tener miedo, pero déjenme decirles que esto no fue para apagar la esperanza que pudo haber en sus corazones cuando recuerdan la palabra que el Señor Jesús les había dicho. Qué bendición que el Señor habla con nosotros. Fíjense, aquí encuentro algo que me llama la atención. Dice la palabra que en medio de todo este evento que sucede, los soldados y los que estaban ahí cayeron al suelo como muertos de miedo, diría yo, pero cayeron como muertos. Sin embargo, a ellas los ángeles se dirigieron y les dan paz al corazón y les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, a ellas no las dejó el Señor, los ángeles no las dejaron ahí que se quedaran con incertidumbres, con dudas. No, sino que les da una explicación. Porque cuando tenemos un encuentro con el resucitado, Él se encarga de darle sentido a lo que pasa en nuestra vida. Pero sí nos pide un poco de tiempo y nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Esto quiere decir que a lo mejor de momento no lo vamos a entender, pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y nos aclara paso a paso lo que está sucediendo con nosotros, entonces nuestra vida empieza a recobrar ánimo y las promesas empiezan a venir a nuestra mente. El Señor sigue tratando con ellas y el miedo se va y el temor se va y en cambio viene la gracia, viene la paz de Dios. Las mujeres empiezan a tranquilizarse y empiezan a ser confortadas. Los ángeles les dicen, ¿saben qué? No teman, no teman. Y ellas empiezan a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me dice que usted y yo, si tuviéramos tiempos en los que estamos inseguros a lo mejor, clame a Dios, por favor. Clame al Señor y Él vendrá y le va a dar una explicación a su alma y a su corazón. Qué bendición poder tener a un Cristo resucitado. Nuestra humanidad es débil. Podemos estar pasando tiempos difíciles. Dice 2 de Corintios, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, dice la palabra,
mas no desesperados. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. Perseguidos, mas no desamparados, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Derribados, pero no destruidos, porque Él da fuerzas al cansado, porque Él sostiene las rodillas débiles, porque cuando nuestras manos sienten que no pueden, el Señor levanta nuestra vida y fortalece nuestra vida y fortalece nuestro espíritu y nos lleva adelante. El resucitado sigue estando en el cielo y tiene todo bajo control. Por último, un encuentro con el resucitado nos permite caminar con Él. Los muertos no se mueven, los muertos no tienen voluntad, pero mi Cristo resucitado pudo caminar con las personas después. Dice acá la palabra, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. En medio de lo que ustedes y yo pudiéramos estar comentando, pudiéramos estar diciendo que me llegó fulano anuncio, que me llegó aquello, ahí en medio el resucitado va caminando con nosotros. Ahí está junto a nosotros, escuchando, y sin duda nos dirá la misma palabra. ¿Qué son estas cosas? Me gusta mucho ver cómo el Señor Jesús se dirige a los caminantes y les dice, ¿qué son esas pláticas que llevan entre ustedes? Porque a lo mejor tenían pláticas fatalistas, porque a lo mejor tenían pláticas que no en nada que ver con lo que el Señor quería. Y les dice, ¿qué son estas pláticas? Y pensando en esto, ahora que estamos en casa, y estaba pensando y decía, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿Sería posible que el resucitado llegara a nuestra sala y nos dijera, ¿qué pláticas son esas que tienen entre ustedes como familia? Porque Él tiene la capacidad de permanecer con nosotros. Dice la palabra que ellos seguían caminando y todavía se atreven estos personajes y le dicen, bueno, que eres el único que no sabe lo que está pasando. Entonces ahí es cuando ellos empiezan y sigue el Señor platicando y les habla y les muestra y les habla de la Escritura. Por eso tan famoso ese pasaje que dice, ¿qué no ardía nuestro corazón cuando hablaba? Porque cuando el resucitado habla, despierta en nuestro interior, despierta en nuestro espíritu una pasión que ustedes y yo, por más que podamos tenerla opacada por otras cosas desde adentro, el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a decirnos, es Jesús, es Jesús. No es el que está en la tumba. Tenían razón las mujeres, porque sin duda estas personajes ya habían escuchado, pero tampoco creyeron. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que reflexionar en este momento, en nuestra vida. Podemos muchos de nosotros estar creyendo que Jesús es un profeta de Dios, que Jesús fue el mejor maestro, que fue el hombre más compasivo porque tuvo muchas personas a quienes les hizo mucho bien, pero no hemos llegado a reconocer que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios y que está sentado juntamente con el Padre. Ustedes y yo esta mañana tenemos que ser confrontados por el resucitado en nuestra vida. Tenemos que ser confrontados para que podamos reconocer que lo que estamos viendo no es solamente lo que está sucediendo. Hay un nivel más alto
que es el mundo espiritual, donde la iglesia necesitamos empezar a entrar y ver lo que hay desde allá, desde el mundo espiritual, donde el Señor va formando todo, donde el Señor va cumpliendo su propósito en nuestra vida. Y entonces cuando empecemos a entrar y a declarar las cosas que hemos estado pidiendo a lo mejor al Señor y las empezamos a llevar al terreno espiritual, vamos a empezar a ver esos milagros poderosos, porque el resucitado camina con nosotros. Dice la palabra que cuando Él dio gracias, cuando estaba con los caminantes de Emaús, dice entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Hasta entonces, que el Espíritu Santo trabaje con nosotros, porque gracias a la resurrección de Jesús sabemos que la muerte se ha conquistado. Sabemos que la muerte fue vencida por el Maestro y que si Él venció, nosotros también tenemos la victoria de nuestra parte. El mensaje más importante de los apóstoles fue proclamar que la resurrección del Señor Jesús, que pudo a la muerte y vencerla. Nosotros cada que tomamos la cena, como el jueves, dimos cuenta de la resurrección del Señor Jesús también. Qué importante es, hermanos, saber que el Señor camina con nosotros día a día. No tenemos dos vidas, la espiritual y la secular. El Señor Jesús camina con nosotros en todo momento, porque Él resucitó. Porque Él vive, es que usted y yo podemos vivir esta vida espiritual, porque Él vive. Pero también tenemos la gran promesa que Él dejó en la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Así como resucitó y fue una promesa, también el Señor Jesús viene por su iglesia. También fue una promesa que dejó para nosotros. Dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Promesa que estamos esperando. ¿Cuándo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que nuestra vida espiritual necesita estar a cuentas con el Señor. Y si sabemos que tenemos un intercesor que ya pagó por nosotros, bien haríamos en estar a cuentas cada día de nuestra vida. Entre tanto, dice la palabra que está más cerca que cuando creímos la venida del Señor Jesús. Y esta iglesia, Auditorio Cristiano, podemos decirle como dice la palabra: ven, Señor Jesús, ven. Pero solamente este tiempo es el tiempo que tenemos que usar para decirle: Señor Jesús, mi vida necesita estar de acuerdo a tu propósito. Voy a invitar al grupo de alabanza que se venga acá conmigo y cantemos ese coro. Santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Tú reinas con poder, nosotros lo sabemos, Señor. Y tú estás sentado a la diestra del Padre, dice tu palabra, intercediendo por nosotros. Señor Jesús, gracias por tu resurrección, porque tú eres lo que dijiste ser, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, pero también Dios mismo encarnado. Gracias, Señor. Gracias porque la resurrección viene y le da sentido a nuestra vida. Viene y nos da identidad y nos dice a quién le pertenecemos. Le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Jesús, iglesia. Le pertenecemos a Jesús. Eso debe de quedar bien marcado en nuestro corazón. Somos peregrinos y tenemos un lugar allá,
Tenemos un lugar con nuestro Señor Jesucristo, pero en vía de mientras no nos cansemos de predicar que Jesús resucitó de los muertos con poder y con gloria. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Santo, Santo, eres tú, Dios, poderoso Rey. Digno eres tú. Así es, digno. Cordero de Dios, tú eres santo, Ahí donde santo, usted está, levante sus manos. eres tú, Alabe al Dios, Señor. poderoso Alabe al Señor Jesucristo. Y dígale gracias, porque ninguna de tus palabras cayeron, sino que todas se cumplieron. Gracias, Cristo. Gracias, amado de nuestro corazón. eres tú, Tenemos identidad. poderoso Rey. La resurrección le da a nuestra vida firmeza. Estamos parados en la roca firme. Y porque vive Él, puedo vivir el mañana. Porque vive Él, podemos